Bueno, en respeto a las que ustedes han llegado a la hora, entonces damos inicio a la charla para poder tener el tiempo de poder conversar algunos detalles más. Bien, el día de hoy vamos a revisar lo que es reanimación cardiopulmonar avanzada. Ustedes se han hecho ya con la doctora Lucía reanimación cardiopulmonar básica, ¿cierto? De manera que esta es parte muy importante para los médicos. Cada vez más las instituciones que evalúan la calidad de atención de los hospitales obligan a que los médicos conozcamos este procedimiento y tengamos la capacidad de poder asistir y ser los líderes en los grupos en los cuales se presenta esta condición clínica que es el paro cardiorrespiratorio. Así que inmediatamente estamos grabando a la presentación. A ver. ¿Ven la presentación? Sí, doctor, Sí, sí, se ve. sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Ya. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la clase que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacerles mención a ustedes de algunos aspectos históricos de cómo se desarrolló el paro, la asistencia en el paro cardiorrespiratorio, la incidencia del paro cardiorrespiratorio en el mundo, cómo se está informando, qué es el RCP básico rápidamente y qué es el RCP avanzado. ¿Cuál es la diferencia entre RCP avanzado intra y extrahospitalario? El paro cardiorrespiratorio extrahospitalario es igual que el extrahospitalario. ¿Cuál es la diferencia en la mortalidad? ¿Qué es lo que nos han enseñado estos años la información que viene de países desarrollados y de otros países también latinos, pero que fundamentalmente esta información viene de las áreas de cardiología de países de Europa y de Estados Unidos? ¿Cuáles son las recomendaciones del 2022 y nuevas estrategias para mejorar la recuperación? Nuevas tecnologías especialmente. Vean ustedes cómo en la Biblia, ¿no? Eliseo llegó a la casa y el niño estaba muerto y después subió y se echó sobre el niño su boca sobre su boca y sus ojos, así se tendió sobre el cuerpo del niño, entró en calor. Esto está descrito en la Biblia, ¿no? En el siglo VIII, Asclepio, que es Esculapio para los romanos, que es nuestro líder, nuestro representante de la medicina, Dios de la medicina, fue fulminado por un rayo por Zeus por haber reanimado con éxito a Hades. Y vean ustedes cómo me están escuchando, ¿no? Vean ustedes, hay alguien que apague su micro, por favor, o que por lo menos vean ustedes cómo las metodologías que se usaron, esa metodología, están viendo mi puntero, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Vean ustedes cómo se asistía con un sistema de insuflación de aire hacia la boca. Se producía algunas creencias que de esta forma se podía resucitar. Golpes, rotación del tórax, rodamiento. Lo colocaban encima del cabello. Eran técnicas que se buscaban cómo resolver el problema del paro cardíaco, que con el movimiento podía haber alguna respuesta positiva. Inclusive métodos como la aplicación de calor en los objetos calientes, quemantes en el abdomen y flagelación con chicotes eran de chicotes de ortiga, instrumentos metodologías que se usaban a la época de los romanos. Y en 1767, vean ustedes, siguen todavía predominando estos métodos. Y ya en la década de a mediados de 1800, en inicios de 1900, todavía se hacían, pues vean ustedes, extensión de los brazos, flexión de los brazos para ver si el paro cardíaco se resucitaba, o sea, si el paro cardíaco se controlaba. Y en 1874 el primero en sala de operaciones que hace masaje cardíaco es Morris Chief, en sala de operaciones, el tórax abierto. Esto está relacionado con la información que se tiene en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y se aplicó también defibrilación interna, es decir, descarga eléctrica al corazón para que empiece a funcionar una vez que producía paro cardíaco en sala de operaciones, ¿no? Y en 1947, vean ustedes, ocurre esto. En 1958, un personaje que ha pasado a ser el padre de la resucitación cardiopulmonar, Peter Safar,
desarrolló la respiración boca a boca. 1958. 1960, Cohen y Knickerbocker y Judd hablan de la compresión torácica para provocar la circulación artificial. Se hablaba de respiración boca a boca en el 58, 2 años después, Cohen y Knickerbocker hablaron sobre lo que era el masaje cardíaco, y ya Safar, uniendo ambos criterios, describió lo que era el ABC de la respiración, aire, ventilación y circulación cardiopulmonar en el año 62, ¿no? La descripción hecha por él, que es lo que casi continuamos haciéndola hasta la actualidad. Y el primer muñeco para simulación, para entrenamiento, se construyó en 1964, fue un noruego, un juguetero que es un muñeco y es a pedido del doctor Safar y se ha hecho muy famoso en la medida que cada vez más los maniquíes son útiles para el entrenamiento, como hacemos nosotros. Estas son las fotos del doctor Judd, de Cohen y Knickerbocker sobre el masaje cardíaco, creadores. Y esta es la foto un poco más joven del doctor Peter Safar, ¿no?, que creó el ABC. Ya en 1966 se empiezan a reunir instituciones importantes de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el Consejo de Investigación. En el 73 hay la segunda conferencia para establecer algunos parámetros de cómo debería hacerse la respiración cardiopulmonar. El 79 y el 83 en la conferencia de la American Heart Association, pero ya uniéndose con la Asociación a la Pediatría, la Asociación de Pediatría Americana. En 1985 la cuarta conferencia, y hacen recomendaciones y guías para el soporte básico y soporte avanzado, tanto del adulto como el pediátrico, ¿no? Quizás uno de los puntos claves para el desarrollo y de la obtención de la información sobre el RCP básico y RCP avanzado fue la reunión que se hizo en Noruega, en Utstein Abbey, que es una ciudad de Noruega, en junio de 1990, a partir del cual se establecieron algunos, diríamos, bases de datos de qué es lo que se debería informar para conocer cómo estaba el RCP y la historia, cuáles eran los resultados de la reanimación cardiopulmonar en el mundo, con una serie de datos que ellos solicitaban, como que vamos a ver ahora, y que fue también las mismas reuniones en el 2003, el 2010, el Comité Internacional del DACE sobre la situación, el ILCOR, el 2015 con la American Heart Association, el 2020 y actualmente ya el 2022, se han hecho actualizaciones, pero definitivamente no ha habido muchos cambios en los últimos 2 años, ¿no? Quizás este sea el registro de parada cardíaca extrahospitalaria al estilo Utstein de Noruega, en donde cómo está funcionando el sistema de emergencia, si hay reconocimiento telefónico en el país, y los datos del paciente, la edad, sexo, paro cardiorrespiratorio, si se utilizó el DEA o no, si fue por testigos o por el sistema de emergencia. De igual manera, cómo era la atención en los tiempos de respuesta, en qué tiempo llegó la ambulancia, en qué tiempo se hizo la defibrilación, si se hizo control de la temperatura, qué medicamentos usó, si se utilizó la reperfusión coronaria en los pacientes con problemas coronarios, ¿no? Y de una serie de datos de tipo control de vía aérea, tiempos de cuándo se administró los medicamentos, y todo esto con la idea, ven ustedes, ECMO, balón de contrapulsación, si se hizo gases, cuáles fueron al inicio, pronóstico neurológico, y lo más importante, el resultado, ¿cuáles son los resultados? Hay mayor mortalidad, menor mortalidad, recuperación de circulación espontánea, supervivencia a los 30 días, estado neurológico, y todos estos datos para poder tener una idea de si está mejorándose con las recomendaciones de las sociedades correspondientes para salir adelante el paro cardiorrespiratorio. Y ustedes hemos revisado ya anteriormente, pero vamos a volver a insistir, que el paro cardíaco extrahospitalario y intrahospitalario se caracteriza por presentar hasta 4 tipos de arritmia, ¿no es cierto? Esto es la taquicardia ventricular, es un complejo QRS ancho, frecuencia por encima de 200. Esta es una fibrilación ventricular. Este se llama asistolia, no hay ritmo. Y esto es el ritmo. El paciente está en paro, no tiene pulso, está en apnea inclusive, y él puede tener ritmo, y es un ritmo, en este caso, actividad eléctrica sin pulso, disociación electromecánica también. Entonces, esos son los 4 ritmos que se caracterizan a este tipo de paciente y que tenemos que actuar inmediatamente, que es lo que vamos a conversar ahora. Un paciente con dolor precordial que llega a emergencia, ST elevado en B2, B3, B4, B5 y B6 enteroseptal, y que definitivamente está siendo atendido por el doctor Hermenegildo.
fibrilación ventricular, asistolia, etc. Y actividad eléctrica sin pulso. Vamos a revisar ahora que estas son las arritmias más frecuentes en la reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria y intrahospitalaria. ¿Cuáles son? Las 4 que hemos mencionado. ¿Qué hacer paso a paso? ¿Y cómo hacerlo? Saber aplicar una técnica adecuada y tener un masaje cardíaco de calidad. ¿Qué usamos para poder tener éxito en la reanimación? Y eso también es un punto que vamos a analizar ahora. Algunos algoritmos para poder ordenarnos en el procedimiento, porque ustedes en las prácticas pueden tener toda la información y poder realizar sus actividades prácticas con los maniquís que tenemos. Un dato que ha jugado un rol muy importante y definitivamente la presencia del COVID generó una gran cantidad de problemas de paro cardiorrespiratorio en el mundo. Ven ustedes este dato del 2020, comparando características del paro cardíaco extrahospitalario durante la epidemia en la ciudad de Nueva York. Ellos hacen un análisis del año 2020 y los comparan con el 2019. Factores de riesgo de muerte hospitalaria el 2019 y el 2020. Vean ustedes cómo en el caso del 2020 y el 2019, en el mismo periodo entre marzo y abril, ellos tuvieron en el año 2020 un exceso de paros cardíacos. Y cuando lo comparan con el 2019, vean ustedes la cantidad y la diferencia de pacientes. Todos estos pacientes que hicieron paro cardiorrespiratorio por el COVID. Porque tenían una falla respiratoria severa, porque estaban con arritmia, y ese es un dato muy importante. Definitivamente el COVID-19 viene a ser un proceso viral grave, especialmente en la población de alto riesgo, y que genera un estado de hipercoagulabilidad donde se puede manifestar problemas cardíacos, neurológicos y de disfunción múltiple de órganos. Entonces, acá nos muestra que realmente esta pandemia trajo una gran cantidad de paros cardíacos a nivel de la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Cuando analizan la población, comparando el periodo 19, el periodo del COVID del 2020, vean ustedes que las causas más frecuentes eran enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, asma, pero lo más importante, los 3 primeros, como que se ha visto en el mundo. Otro dato importante de este análisis, vean ustedes acá, ¿cuáles fueron las arritmias más frecuentes? Ritmos ventriculares, o sea, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Pero lo que más llama la atención, vean ustedes, que la mayor cantidad fueron asistolias, ¿no? Entonces es un dato muy importante ese, ¿no? Porque nos muestra que probablemente se llega tarde al paro cardiorrespiratorio, porque la sistolia es la ausencia de pulso, ausencia de latido cardíaco, y que tenemos que activarlo rápidamente y que definitivamente el pronóstico va a ser totalmente diferente si asistimos a un paro cuando está en ritmo ventricular, es decir, ritmo taquicardia o fibrilación ventricular, que cuando está en asistolia. Y mucho peor si está en una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Que no es despreciable, porque le sigue, es el segundo lugar, ¿no es cierto? Ven ustedes, el más frecuente es la asistolia, y lo que le sigue en frecuencia es la actividad eléctrica sin pulso, y menos frecuentemente los encontramos con taquicardia o fibrilación ventricular. En el paro cardíaco extrahospitalario, entonces, vean ustedes, cuando se encuentra el paciente en paro cardíaco, este es un estudio a nivel de 67 estudios prospectivos en el mundo, global, en el mundo, vean ustedes de una serie de países de Europa, Alemania, Londres, etcétera. Aquí veamos nada más esta parte de la tabla, la sobrevida al alta y la sobrevida después al alta cuando el paciente tiene fibrilación ventricular, que hemos visto que es el que menos frecuentemente se encuentra. Vean ustedes cómo la mortalidad promedio de fibrilación ventricular es 22% en este grupo, 24% en este grupo, ¿no? 9% en este otro grupo, en Dallas, Detroit, Hamilton, partes de ciudades de Estados Unidos y de Canadá, ¿cierto? Pero en general, en este caso el paro cardíaco en general pues, tiene mortalidad de 6, 5, 4, 3%. Pero si es con fibrilación ventricular que lo encontramos, definitivamente vamos a tener una mortalidad ligeramente más alta, ¿cierto? Porcentaje de sobrevida al alta con fibrilación ventricular 20%. Pero esto no es lo más frecuente, ¿no es cierto? Es lo menos frecuente
Y ese es un dato muy importante que esta tabla trataba de mostrar, ¿no? Que todavía llegamos tarde al paro cardiorrespiratorio en estos. Y de los países de Sudamérica no hay artículos, ni en África tampoco. Esto probablemente nos llame la atención y debemos que las áreas de emergencias prehospitalarias, los sistemas de emergencia tienen que trabajar mejor todo este concepto de lo que es paro cardíaco. Y por eso habla, los especialistas de emergencia y desastres deberían preocuparse de que el sistema de emergencia prehospitalario funcione mucho mejor, ¿no es cierto? Y ese es un dato muy importante. Este reporte del ILCOR, que es el Comité de Resucitación de la Liga Internacional de Resucitación, también nos muestra qué tipo de información y qué países fueron los que informan. Respuesta al primer survey, respuesta al segundo survey, pidieron información y los países desarrollados en general son los que más respondieron. Canadá, Finlandia, Italia, Inglaterra, Francia, Australia, Nueva Zelanda, que también me ha pasado a ser los países desarrollados. Realmente han contestado este segundo reporte. Con estos datos que ellos piden, ¿cierto? Con estos datos que ellos piden y que definitivamente nos muestra que el curso neurológico, cuando se asiste el paro cardiorrespiratorio, todavía tenemos una información que definitivamente tenemos que reevaluar. No vamos a entrar más en. Vean ustedes, este es un informe del año 2021, de la información en Inglaterra, de que del año 2021 tuvieron 95.153 paros cardíacos extrahospitalarios, Hout Hospital Cardiac Arrest, ¿no? Hout Hospital Cardiac Arrest. Acá 31.995 tratados por el servicio personal. Vean ustedes acá, varones 81, 36 mujeres, distribución menos de 15 años 1,4, entre 15 y 64, 41, más de 65, 57. Distribución por sexo, 60 varones, 34 mujeres. ¿Dónde ocurrió el paro? También toda esa información es valiosa. En la casa, en el público, afuera, en el sitio de trabajo, otras localizaciones. ¿En qué día de la semana ocurre más frecuentemente? Aparentemente ocurre más en la noche, de 6 a mediodía, de 12 en la tarde, también son esos datos. Y el sistema de emergencia, el sistema de telefonía, de asistencia, del tiempo de respuesta, y cuánto tiempo demora en responder. El percentil 90, 17.5 minutos, y la proporción de casos en 7 minutos, ¿no? De igual manera acá la etiología, presumiblemente paro cardíaco, trauma, asfixia, sobredosis de drogas. Y que miren ustedes, acá nos muestra que en Inglaterra también la asistolia es el más frecuente, que la actividad eléctrica sin pulso le sigue en el 21%, o sea, realmente en situaciones delicadas, y solamente llega con fibrilación y taquicardia ventricular y fibrilación ventricular el 22%. En nuestro país no tenemos esos datos con claridad a nivel nacional, por lo menos. ¿Quiénes asistieron al paro cardíaco? Igual, no fue asistido por el 66%, por personal que no es emergente, en este caso por quienes estaban acompañando a la persona, 78%, y quienes acudieron también son datos importantes que deberíamos de conocer en nuestro país. Curso clínico, se declaró la muerte en el sitio donde ocurrió el paro, 57%, fue admitido realizando el masaje cardiorrespiratorio el 17%, y admitido a emergencia con recuperación de la actividad de la circulación espontánea, o sea, salió del paro en un 25%. Pues el 75% estaba todavía en paro cuando llegó al hospital. Unos no llegaron, otros llegaron con masaje. Fueron admitidos al hospital 24,8%, y en Utstein, que es en Noruega, el 45% llegó, me imaginen. Y la sobrevida en promedio fue 8,5%, pero el GUTSE llegó a 25%, ¿no? El servicio de la ambulancia personal exitosa. Entonces, todas estas preguntas que nos hacemos definitivamente están relacionadas a los tiempos de respuesta, al equipamiento y al entrenamiento que ustedes, como líderes de equipo de asistencia médica y de resucitación, tienen que conocer, ¿no? Entonces, no vamos a seguir en este de USTI, pero es interesante. Y yo les voy a pasar esta presentación para que ustedes, estos datos por lo menos, para que tengan información más cercana. Vean ustedes sobre vida fuera del hospital y su relación con la resucitación cardiopulmonar por
personas que están asistiendo en este momento, los que están, no necesariamente personal médico, de 25.421 casos, la tasa de pacientes que sobrevivieron al alta, sobrevivieron a la admisión y sobrevivieron al evento fue 3%, o sea, solamente sobrevivieron al 3%, ¿no? Sobrevivieron a la admisión 6%, ¿no? Y vean ustedes, sobrevivieron en este caso, 9% al alta 3%, a la admisión 6%, y sobrevivieron al evento cuando llegó al hospital 9.4%. Entonces, eso es un dato interesante. En este otro estudio japonés, vean ustedes que es más o menos del año 2021, como ven ustedes ahí abajo en la esquina derecha, se incluyeron 58.688 pacientes de paro cardíaco extrahospitalario, ¿no? Y vean ustedes, tuvo la misma asociación de probabilidad en ritmo, si el paciente era desfibrilable o no, pero lo más interesante acá que nos muestra es que si el paciente tenía un ritmo desfibrilable, en este caso fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, ¿cierto? Si era asistido por un despachador de A, en el oscurito, despachador por teléfono, y les indicaban qué cosa deberían hacer, y por una reanimación cardiopulmonar por una persona lega que estaba asistiéndole, vean ustedes el ritmo inicial que era desfibrilable, 20.4%, 18.5%, a la mes de sobrevida, ¿no? Del 10%, el 10%, o sea, casi, debido a que probablemente en Japón hay una capacitación interesante, pero casi no hubo diferencia importante entre que lo asista a una persona por teléfono o que sea realizado por una persona lega que no era médico, pero que se entrenó, probablemente. ¿Y qué porcentaje llegó a tener una performance cerebral apropiada, o sea, recuperación casi ad íntegro? El 3% y el 6.8%, vean ustedes. Entonces, el tema todavía tenemos mucho terreno para trabajar, estamos hablando del año 2021, y por tanto esta clave para una reanimación cardiopulmonar exitosa, necesitamos hacer un buen diagnóstico y primero determinar que está inconsciente el paciente, que no respira y no tiene pulso, y ante la duda, inmediatamente pues probablemente avisar por ayuda para que nos traigan el DEA y iniciar el CAB, ¿no? Compresión, vía aérea y ventilación. La valoración de la respiración y valoración de la circulación menos de 10 segundos. Ese es un tema muy importante. Ponen ustedes las manos en el cuello, en la carótida, a ver si tiene pulso, ¿no? Respuesta estimulan, y ya lo hicieron ustedes en la práctica, y fundamentalmente con la doctora Lucía, estimulan enérgicamente, señor, ¿está usted despierto? No despierta, pone la mano en el cuello para ver si hay pulso y miran si está respirando. Y ante la duda, inician masaje. Menos de 10 segundos para eso. Usted pide ayuda, llaman ustedes para que traigan el desfibrilador o que es sistema de emergencia. El adulto inicia el masaje cardíaco y trae un DEA y masaje claro a una persona que esté. Si no tenemos quien nos ayude, lo que se recomienda es rápidamente llamar por ayuda, conectarse con alguien y luego seguir asistiendo, porque definitivamente no tiene sentido estar solo y tratar de pretender que con eso puede solucionarse. Tenemos que solicitar ayuda para que traigan un desfibrilador o que venga el sistema de emergencia prehospitalaria. Indudablemente que el 116 y 106 de nuestro país, bomberos y el SAMU, son los datos que nos permiten un apoyo inmediato, especialmente los bomberos, ¿no es cierto?, para hacer una resucitación exitosa. Marcar el 116 o dejar en altavoz el celular que ahora tenemos, y la cadena de supervivencia, indudablemente el reconocimiento precoz, pedir ayuda e inmediatamente iniciar reanimación cardiopulmonar con masaje cardíaco de alta calidad para ganar tiempo, y la desfibrilación precoz, que es lo que va a activar que ese corazón que esté en ritmo desfibrilable, que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular salga del paro cardíaco. Indudablemente que luego vamos a ver cómo se maneja la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Y una vez que el paciente sale, va a ir a cuidados post-resucitación, habiendo restaurado la circulación espontánea, ¿no? Inconsciencia, pulso no detectable en 10 segundos, respiración anormal, inicio de masaje. Tenemos que con 2 dedos detectar el pulso, inmediatamente en la línea intermamaria,
¿no? El tercio inferior y medio del esternón, poner las palmas de las manos, ya ustedes han visto, e iniciar el masaje. Quienes van a manejar la vía aérea, definitivamente van a tener que hacer una extracción, extensión de la cabeza y elevación del mentón cuando no es politraumatizado, ¿no es cierto? Para que poder manejar la vía aérea. Si es que es un profesional capacitado, como seguramente les ha explicado la doctora. Definitivamente en personal aérea fundamentalmente hará masaje. Y el tema del COVID todavía sigue pegando en las personas, así que probablemente progresivamente seguirá haciendo respiración boca a boca, como vamos a ver ahora. El CAB ha desplazado a la ABC porque hacíamos antes, si estaba permeable la vía aérea, veíamos si respiraba o no respiraba, luego poníamos la mano en el pulso carotídeo, si no había pulso, esperábamos hasta 10 segundos, o era máximo 10 segundos, si no había pulso, recién iniciábamos el masaje. Lo que se ha demostrado en el tiempo es que, como vamos a ver en alguna diapositiva, que las compresiones iniciales, aún con gente profesionales, personales, no conocedores, pero que se han tenido algún entrenamiento en el masaje, puede tener más éxito que hacer respiración boca a boca, porque eso retarda el masaje. Suspender las compresiones por dar vía aérea, eso es lo que ha cambiado, ¿no? La víctima no puede hacer extensión de la cabeza, elevación del mentón, pero definitivamente eso lo tendremos que hacer entre dos personas, porque lo que se recomienda ahora es fundamentalmente masaje. Y a no ser que sea un profesional altamente calificado que pueda hacer ambas cosas a la vez, pero que se va a fatigar y probablemente necesitemos y podamos correr el riesgo de no ser exitosa en nuestra resucitación. Dar respiración boca a boca, respiraciones de rescate al inicio y luego continuamos, ¿no? Pero definitivamente, insisto, lo que tenemos que hacer, si no estamos entre dos personas que están entrenadas, es masajear, masajear, masajear. Si estamos con posibilidades de hacer ventilación y masaje, lo haremos, pero sin suspender las compresiones. Si no responde, no respira con normalidad, llama al servicio de emergencia, 30 compresiones, 2 respiraciones de rescate y continúe el RCP 30 a 2. En cuanto llegue el DEA, el desfibrilador externo automático, enciéndalo y siga sus instrucciones. Durante la evaluación del COVID se sufre deterioro clínico. Este es un tema también que se ha modificado. Como ustedes saben, ya la resucitación cardiopulmonar se hace casi en condiciones, siempre protegiéndose con gorro, máscara, lentes, máscara N95, con lentes y guantes, como debe ser, porque no solamente es el COVID lo que ya no nos preocupa tanto el COVID ahora. Nos preocupa que el paciente puede tener tuberculosis, nos preocupa que el paciente puede tener algún problema infeccioso y que ustedes pueden, influenza, COVID, virus sistema respiratorio, tuberculosis. Son las cosas que más nos preocupan, que tenemos que tener cuidado cuando hacemos una intubación, porque vamos a jugar con la vía aérea y las secreciones del paciente. Un dato importante que ya les he recomendado también, que la seguridad del lugar es muy importante. Primero, asegurar el lugar. Si recuerdan ustedes el accidente cuando hubo la toma la rebelión, en este caso grupos que se rebelaron en Puno, trabajadores, etcétera, y murió un médico. Pero el médico no podía estar atendiendo en plena zona donde había disparos. Que en este caso no se puede tampoco resucitar a alguien cuando hay ese tipo porque hay que proteger al personal médico y al personal de enfermería. Riesgo de infección. Un baño, mascarilla a la víctima, equipo de protección al resucitador, buscar la ausencia de signos, como hemos conversado, y es importante tener los cuidados de seguridad en el ambiente. Un paro cardíaco por electrocución, por fuego, por inhalación de humos, tenemos que tener mucho cuidado y buscar la seguridad tanto nuestra como la del personal que va a llegar a trabajar con el paciente. Se llama pidiendo ayuda, se inicia RCP 32 hasta que llegue la ayuda. No intercambie respiraciones de rescate, respiración con las compresiones, especialmente cuando estamos solos o definitivamente cuando estamos con personal no capacitado. Si hay 2 profesionales capacitados, se respetará el 32. Llega entonces al servicio de emergencia que hemos llamado y se inicia un masaje mucho más consistente y vamos a poder diferenciar que el RCP con paro cardiorrespiratorio básico, la colocación del DEA en ese momento y el CABD son claves para poder sacar del paro cardíaco a un paciente. Soporte avanzado ya tenemos que va a llegar, vamos a ponerle oxígeno, vía venosa periférica, vía venosa central, un tubo orotraqueal,
y determinamos con el desfibrilador qué tipo de arritmia tiene, fibrilación ventricular, de repente asistolia, taquicardia ventricular sin pulso o actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Y por lo tanto tendremos que hacer el soporte básico, el soporte avanzado, y dependiendo si de trauma, Advanced Trauma Life Support, soporte de trauma, ¿no? Y pediátrico, ¿no? Un dato muy interesante de esta diapositiva que les muestro es todos los pacientes con paro cardíaco extrahospitalario, hospital cardiac arrest, todos los pacientes en quienes se dio la reanimación estándar y la reanimación con compresiones fundamentalmente. Ven ustedes la sobrevida del alta hospitalaria, fue alrededor de 7.8%, ¿no? Y 13% en los pacientes que hicieron fundamentalmente masaje nada más y que llegaron al hospital. Y lo más interesante, si tuvieron un ritmo desfibrilable como es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, vean ustedes que en ambos casos la sobrevida llegó a 33%, ¿no? Pero sabemos nosotros que estos ritmos desfibrilables no es lo más frecuente, por lo tanto, estamos hablando de una población mucho más pequeña de pacientes, pero que si tiene taquicardia ventricular y fibrilación ventricular y lo solucionamos rápidamente, aún con masaje solamente, vamos a tener una mayor sobrevida. Entonces, este sistema de emergencia prehospitalaria, ¿no?, que van a llegar con, ¿qué nos traen? El resucitador manual que va a permitir una mejor oxigenación, va a traer balones de oxígeno para poder aportar oxígeno al paciente, ¿cierto? Nos va a traer un desfibrilador, un DEA, el cual se colocará en los parches correspondientes en la región infraclavicular derecha y al nivel de la punta del corazón en el labio izquierdo, y eso nos estará indicando qué es lo que vamos a hacer. Puede ser también un desfibrilador, en este caso desfibrilador cardiovertor, y que puede servir como monitor y que tiene paletas para poder descargar al paciente. Y esas paletas tendremos que colocarle un gel para poder colocar en el pecho al paciente, ese corazón que está latiendo lento, que no está latiendo, que quiere simplemente está con fibrilación auricular y fibrilación ventricular. Usualmente la actividad eléctrica sin pulso, la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular y las sistolias son las cosas más importantes. Los ritmos desfibrilables, inicialmente RCP y desfibrilación. Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, la fibrilación, reanimación, masaje, ventilación y desfibrilarlo. Mientras que el no desfibrilable, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, masaje y administración de adrenalina y encontrar la causa. La actividad eléctrica sin pulso o la sistolia frecuentemente está asociada a hipovolemia o a una hipoxia muy severa. Tendremos que corregir eso para poder salir adelante un neumotórax a tensión, una embolia pulmonar. Puede generar sistolia y actividad eléctrica sin pulso. Lo más frecuente es la hipovolemia, el sangrado masivo. Tendremos que reponer fluido para poder reactivar y se transforme en una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular para poder desfibrilarlo. Entonces, las guías de la Sociedad Americana de Cardiología, así como la europea y el ILCOR, han dado algunas normas que las vamos a revisar. Si un paciente tiene un paro cardiorrespiratorio, se inicia la reanimación luego de haber llamado por ayuda y ha demostrado que está inconsciente, que no respira, se administra oxígeno si es que estamos con el apoyo de emergencia, conectar al monitor desfibrilador y hay dos posibilidades. Si tenemos un ritmo desfibrilable o un ritmo no desfibrilable, o sea, si tenemos taquicardia ventricular o fibrilación ventricular sin pulso, o si tenemos asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Si tenemos ritmo desfibrilable, inmediatamente debemos masajear al paciente y mientras eso se va cargando el monitor, ¿cierto?, aproximadamente 150 watts, y lo hacemos inmediatamente retirando a todas las personas. Voy a descargar y descargan ustedes con el monitor. Y luego de la descarga inmediatamente seguimos con la reanimación cardiopulmonar por 2 minutos. No vamos a decir, si lo descargo y veo si funcionó. No. Descargan, inmediatamente siguen masajeando por 2 minutos, mientras eso da tiempo para que usted ponga un acceso endovenoso o le administran algunos medicamentos que vamos a ver ahora. Hacen la descarga y definitivamente seguimos, luego de 2 minutos, verificaremos. ¿Ha salido del paro o no ha salido del paro? O sea, ritmo desfibrilable, si es sí, nueva descarga. Y seguimos masajeando 2 minutos y luego vemos si ha salido o no.
Si sigue, vean ustedes, podremos administrar, si el ritmo es desfibrilable, adrenalina cada 3 a 5 minutos después de la segunda descarga. Considera la posibilidad de usar un dispositivo avanzado para la vía aérea y cronografía. Podremos intubarlo o no, pero lo importante es que hasta ahora, lo más importante es el masaje y la desfibrilación para tener un ritmo desfibrilable que miren ustedes, si sigue persistente, seguiremos descargando a este paciente. Si tuviéramos un ritmo no desfibrilable, o sea, la sistolia o actividad eléctrica sin pulso, seguimos con RCP por 2 minutos, buscaremos administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos, al igual que acá, considerar la posibilidad de un dispositivo avanzado, un tubo endotraqueal para ventilarlo mejor, y si el ritmo es desfibrilable, no. Si es no desfibrilable, entonces, si no, seguimos masajeando, buscar las causas reversibles que vamos a ver ahora, y si no es necesito de retorno de la circulación espontánea, si existe, tenemos que ir, si sale del paro cardíaco, ir a una unidad de cuidado intensivo. Pero definitivamente aquí, en el ritmo no desfibrilable, tenemos que buscar las causas reversibles, neumotoras, hipovolemia, hipoxemia severa, ¿no? Acidosis metabólica severa también. Todo esto lo hacemos con un masaje cardíaco de calidad, y esto implica comprimir fuerte al menos 5 centímetros de profundidad, rápidas y frecuentes las contracciones entre 100 a 120 por minuto, y permitir una expansión torácica completa. Reducir al mínimo las interrupciones en las compresiones, eso ya hemos insistido, que las compresiones son claves para el éxito, así como la desfibrilación. Si estamos ventilando, evitar una ventilación excesiva, por eso dice 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y si estamos 100 compresiones por minuto, más o menos nos va 6 a 8 ventilaciones por minuto, para no producir alcalosis respiratoria, que es deleteria la alcalosis. Las compresiones 32, si podemos poner una capnografía, mejor, pero eso no se cuenta permanentemente. Y muchas veces una presión intraarterial, si es que ya tenemos las posibilidades de estar en el hospital y colocar, ¿no? Una fase de relajación diastólica de menos de 20, intentar mejorar la calidad. ¿No? El problema, si ustedes masajean a un paciente que está con línea arterial, pueden tener un masaje con 120, 140, si tienen un buen masaje, pero la diastólica es menos de 20. Por lo tanto, la media es bajísima. ¿Ok? Acá el problema es una vasodilatación y una disminución de la capacidad contractil del corazón, pero entonces el CO2 nos va a ayudar, menos de 10 milímetros, también tenemos que mejorar la compresión cardíaca. Menos de 20 milímetros, mejorar la compresión también en la presión intraarterial. La desfibrilación con el monitor se hace con un equipo que tiene corriente bifásica, se le inicia con 120, 150, máximo 200 tiene este bifásico, y la segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes. O sea, definitivamente empezamos con 120, después con 200, y con las siguientes deben ser con 200, si es que es necesario. Si estamos con un monitor monofásico, 360 joules es el máximo. Como hemos dicho, hacer el diagnóstico, iniciar masajes, detectar con el monitor qué ritmo tengo y si es desfibrilable, descargarlo. Luego de la segunda descarga, después de la descarga, lo masajeo 2 minutos, luego de 2 minutos verifico qué ritmo tiene, si ha salido en buena hora, si no ha salido, sigo masajeando. Y la adrenalina aparece después de la segunda descarga y se dice que hay que dar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Si no tengo adrenalina, puedo poner amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico muy importante para arritmias ventriculares y supraventriculares. En el paro cardíaco, para controlar la taquicardia y la fibrilación ventricular, el frasco viene de 150, le pones un bolo de 300 miligramos, o sea, 2 ampollas, y luego ya 150 miligramos. Un medicamento opcional es la lidocaína, 1.5 miligramos, o sea, si pesa 70 kilos, 70 miligramos de lidocaína. La segunda dosis es a la mitad. Es importante también el dispositivo avanzado de VRC. No solamente masaje y desfibrilación, pero que si ya llegó el sistema de emergencia prehospitalaria, es muy importante intubar al paciente para aportar oxígeno. Y lo más importante, sabemos ahora que no solamente el paro cardíaco lleva flujo sanguíneo, porque el corazón lo hacemos con presión mecánica, sino porque aumenta la presión intratorácica. Repito, el masaje y el flujo sanguíneo del corazón hacia los vasos, tejidos, etcétera, ocurre
porque hay un aumento en la presión intratorácica con el masaje, además de la compresión mecánica, indudablemente, pero que no es la más importante. Hay la teoría de que la presión intratorácica aumentada mejora el flujo gradiente de presión tóraco-abdominal y permite el flujo de sangre. Entonces, vean ustedes, si se coloca el tubo endotraqueal, cuando ustedes muchas veces empiezan a ventilar, 30, pero en el caso que coloquen el tubo endotraqueal, ya no lo colocan en la carita, sino colocan el tubo endotraqueal, ustedes pueden dar 10 a 12 respiraciones, mientras que el masajeador da las 120 o 100 por minuto. Entonces, es importante saber que la presión intratorácica, y a veces van a coincidir en la insuflación con el masaje. Parece ser que el masaje más la insuflación del pulmón genera mayor presión en el tórax y por lo tanto genera una mayor presión para que el flujo de sangre llegue del tórax hacia el abdomen, a las extremidades y pueda recircular. Como hemos visto acá, ¿cierto? Si estamos ante defibrilable, la adrenalina a partir de la segunda descarga, un miligramo cada 3 a 5 minutos, igual que el ritmo no defibrilable, y definitivamente esperemos que salga del paro cardíaco. Y cuando nosotros encontramos que el paciente tiene asistolia o ritmo, en este caso ventricular, o actividad eléctrica sin pulso, causas reversibles, ¿no? Es muy importante. Uno tendrá que pensar, está hipovolémico, está hipoxémico, hay una acidosis metabólica. Después de 15 a 20 minutos del paro uno podría administrar un par de bolos de bicarbonato. No es una droga importante, pero a veces la acidosis metabólica no deja que el corazón se reactive. Después de 15 a 20 minutos de masaje uno podrá dar algún bolo de bicarbonato, que insisto, no es la droga más importante, pero no, el masaje, la ventilación, el manejo de la vía aérea avanzada. La hipovolemia, la hipoxia, corregir la hipoxia con la intubación, la hipovolemia administrando fluidos, la acidosis metabólica ventilando adecuadamente, porque la alcalosis respiratoria compensa esa acidosis, pero en ocasiones después de 15 a 20 minutos de administrar bicarbonato. Corregir la hiperpotasemia, un paciente con paro cardíaco por hiperpotasemia como el insuficiente renal crónico terminal, hay que ponerle gluconato de calcio para que salga adelante. La hipotermia, corregirla. Y las 5 H's o de repente las 5 T's, neumotórax atención, taponamiento cardíaco, que ustedes ya saben que hay que drenar el neumotórax, que hay que drenar el derrame pericárdico, que hay que hacer anticoagular a este paciente con trombosis pulmonar o trombosis coronaria, una angioplastía de emergencia. Bien, entonces la RC, comprimir fuerte 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax de 100 a 120, reducir al mínimo las interrupciones, evitar ventilación excesiva, cambiar al compresor cada 2 minutos. Realmente 2 a 4 minutos uno debe estar cambiando con el ayudante. A veces, porque uno se fatiga y empieza a ver un masaje inefectivo. Si no se usa dispositivo avanzado, ¿no es cierto? La relación es 30-2, ¿no es cierto? Si no se usa dispositivo avanzado para vía aérea, 30, siempre ventilación, masaje, 32. La primera descarga del desfibrilador, la segunda descarga 4 joules y así a las 4 joules más. Okay. Esta es la droga más importante para el paro, ¿no? Hemos dicho que el paro cardíaco es el sistema nervioso el corazón deja de latir, y el sistema nervioso produce una vasoplegia tal que la presión diastólica disminuye mucho. Y ustedes saben que la presión diastólica del corazón se irriga en la diástole, por lo tanto, si yo coloco adrenalina, eso va a mejorar la presión diastólica porque aumenta la resistencia vascular sistémica y por lo tanto va a mejorar la presión diastólica, va a mejorar la perfusión coronaria, va a mejorar la perfusión cerebral al aumentar la presión arterial media. Si no tengo adrenalina, que hemos quedado que le damos 10 miligramos cada 3 a 5 minutos, ¿no es cierto? Aquí la amiodarona también podemos darle ante el paro cardíaco. Y la dilocaína, ¿no? Esta es la amiodarona en ampollitas muy sencillas, 150. Esta tiene 1 miligramo por mililitro, este frasco, y este tiene 3 mililitros. Y esta lidocaína, que también es importante saber que es una opción a las dos anteriores. La intubación pues, va a permitir un mejor masaje, una presión torácica más eficiente, ¿cierto? 10 ventilaciones por minuto con compresiones torácicas continuas. O sea, si uno ya colocó el tubo, el masaje va a 100 a 120 y las respiraciones, 10 respiraciones por minuto. Lo más interesante es que puede ocurrir
la presentación de la recuperación de la circulación espontánea en algún minuto en esa secuencia que estamos viendo. Pulso, presión, ondas de presión espontánea, ¿no? Insisto, hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipoglicemia, hiperpotasemia, hipotermia. Voy a las 5 T's. Había 3, 4, 5, 6 H's y 5 T's. Neumotórax de atención, taponamiento, toxinas, embolia pulmonar, trombosis pulmonar y trombosis coronaria, especialmente en asistolia a actividad eléctrica sin pulso. Este es un pequeño algoritmo que lo encontré y me parece muy importante en las guías de paro cardíaco en el embarazo. El RCP de alta calidad en la embarazada, desfibrilarla si está indicada, active el equipo de paro en mujeres embarazadas y se considere la etiología. Hay que ver la vía aérea, administrar oxígeno con el resucitador manual, una vía abdominosa. Si se está administrando magnesio, suspéndalo y administre gluconato de calcio, cloruro de calcio. Realiza intervenciones obstétricas, un desplazamiento uterino lateral continuo. El útero comprime la vena cava. Por lo tanto, hay que sacar ese útero hacia el lado izquierdo para que deje de comprimir. Y es importante preparar para una cesárea perimortem si es que no va a salir adelante. Continúe con el soporte básico y avanzado, RCP, defibrilación, y realizar la cesárea perimortem si no hay reanimación, recuperación en 5 minutos. La cesárea inmediatamente para el niño, ven ustedes, ¿no? Continúe con el soporte vital y equipo neonatal para recibir al recién nacido. Quizás hay que planificar para realizar la colaboración de los servicios de obstetricia neonatal de emergencia. Las prioridades para las mujeres embarazadas deben incluir el RCP de alta calidad, como en todos los pacientes. La cesárea perimortem se presenta como una opción si es que no sale después de 5 a 10 minutos. 5 minutos, decía acá. Perimortem en 5 minutos, porque si no el bebé se pierde. El embarazo es tener una vía aérea dificultosa, recurre al profesional con más experiencia. Y nuevamente, ¿no? Posible etiología del paro cardíaco, complicaciones de la anestesia, sangrado, problemas cardiovasculares, drogas, embolia, fiebre. Entonces, hasta ahora hemos visto cómo el paro cardiorrespiratorio tiene una secuencia que en los últimos 4 años no que ha modificado mucho, pero que tiene algunas particularidades. Y quizás el mayor trabajo que se ha dado en los últimos años es así, cómo diferencio el paro cardíaco intrahospitalario del extrahospitalario. Probablemente en el extrahospitalario, que es el que estamos viendo hasta ahora, el reconocimiento, RCP de calidad, defibrilación rápida, sale del paro el servicio de emergencia traslado para que el paciente reciba no solamente soporte básico, sino que lleve a la UCI a un soporte vital avanzado, ¿no? Mientras que en el intrahospitalario se supone que hay una vigilancia más o menos aceptable, que hay un reconocimiento y activación de respuesta de emergencia, un RCP de calidad que se cuenta con equipos más apropiados que en el extrahospitalario, que hay una defibrilación rápida, equipos de intervención de paros cardíacos, generalmente son las UCI las que responden, y el soporte vital avanzado y cuidados postoperatorios. Se está trabajando mucho en el intrahospitalario de los equipos de respuesta rápida para que puedan ser detectados rápidamente, porque 8 o 12 horas antes de un paro un paciente tiene funciones vitales algo anormales que nos permiten presumir que podría haber un paro. Este sistema de respuesta rápida genera un reconocimiento y una respuesta, detección del evento, activación, deterioro clínico, y rápidamente el equipo va y trata de solucionar la crisis que se presenta, ¿no? El equipo de paro, el equipo de trauma, de sepsis, son opciones también. Esto fue escrito en este año, el año 2022, en el hospital de Chicago, Centro Médico de Chicago, y que es importante porque aquí sí que tenemos un coche de paro implementado y por lo tanto cuando ustedes vayan a trabajar, a hacer su internado, cuando vayan a trabajar en una posta, en una clínica, ¿dónde está el coche de paro? Y tienen que verificar que se dispone de todos los medicamentos, como vamos a conversar ahora, y de los equipos también, ¿no? De un resucitador manual, de un laringoscopio con hojas apropiadas, porque van a tener que intubar, y que haya no solamente que tenga luz y pilas, sino que tenga varios tamaños, porque la boca de los pacientes es variable, y la laringe también. Ven ustedes hojas curvas, fundamentalmente, pero también hay rectas, diferentes tamaños de tubo endotraqueal, si ven a manejar adultos y pequeños, adultos y niños, y que este monitor esté cargado, o sea, esté enchufado para que lo desconecten, los enchufen y lo lleven a la cabecera del paciente y puede durar unas 4 horas a 6 horas. En este estudio, donde que se publicó anteriormente
justamente el estudio del hospital de Chicago. Aquí hace una descripción interesante de los paros cardíacos, de casi 50.514 paros en la UTI y 34.687 paros en sala de piso de hospitalización. Vean ustedes la edad promedio de 64, 69 años, hombres 59%, es casi 40% mujeres, y las causas cardíacas, pulmonares, insuficiencia renal, hipotensión, diabetes mellitus, neurológicas, septicemia, alteraciones metabólicas, cáncer. ¿Y cuál fue el ritmo inicial? Vean nuevamente, 47% actividad eléctrica sin pulso en ambos grupos, y en asistolia, que fueron casi acá el 80%, acá el 83%. Y un grupo pequeño del 20%, 17% de ritmo desfibrilable, o sea, fibrilación ventricular. Por lo tanto, se tiene que trabajar ver la forma de trabajar en forma anticipada para prever estas situaciones. Y las causas fueron problemas cardíacos, 69, 59%, metabólicos, respiratorios y neurológicos. Indudablemente que el COVID nos ha cambiado, pero ya ha ido con la vacunación, eso se ha ido diluyendo, pero es importante todavía tener mucho cuidado de usar siempre nuestra máscara, nuestros lentes cuando vamos a intubar a un paciente. De repente ya no somos tan exigentes debido a que esta enfermedad produce arritmias, produce miocarditis, injuria cardíaca por el mismo COVID, de manera que tenemos que tener mucho cuidado, pero una vez vacunado, indudablemente ya se han modificado y actualmente usamos equipos de protección personal estándar, o con máscara, inclusive con lentes, máscaras, gorros, guantes, equipos para poder manipular la vía aérea, pero ya no usamos estos filtros que eran tan importantes para algunos pacientes, para algunos intensivistas y emergenciólogos, y aquellos médicos generales que lucharon por esta pandemia de forma muy profesional. Por consiguiente, sí necesitamos tener marca N95 por ahora, porque el BK es una enfermedad prevalente en nuestro país y tenemos que tener cuidado porque se puede uno contagiar al momento de intubar al paciente. Todavía usamos prono y el paciente puede tener paro. Estando en prono, de esta manera podemos masajear, como ven ustedes acá, pero usualmente si el paciente no es un obeso, uno usualmente trata de ponerlo en decúbito ventral, iniciar el masaje convencional con desfibrilación, pero suponiendo que por algún motivo esté conectado al ventilador, uno podría poner la mano en el pecho, el masaje en la región intervertebral, y miren ustedes cómo se realiza la desfibrilación en caso necesario. Pero usualmente ya en la situación actual estamos volteando al paciente poniendo el cúbito dorsal. Intubamos, vean ustedes estos equipos especiales que se usaron durante la pandemia, casi ya no estamos usando, guantes, máscara, vean ustedes, y un equipo para evitar que las secreciones, y con un laringoscopio con visor más todavía, ¿no? Se coloca el tubo, se verifica que pasan en ambos campos pulmonares, que no se fue hacia el lado derecho, porque a veces se mete el tubo hacia el lado derecho por la dirección que sigue el árbol bronquial derecho, y tenemos que verificar que el fluido vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares se inicia el masaje, y que deberíamos tener un número determinado de profesionales, un líder que está dirigiendo el equipo, una cargada de manejo de la vía aérea ventilando al paciente, un tercero realizando el masaje en forma adecuada, y tanto el líder está dirigiendo si está muy bien el masaje, si está ventilándose adecuadamente, una asistente para apoyar en la vía aérea en caso de fatiga o ayudar al que está masajeando también. Definitivamente una persona que esté preparando los medicamentos y otra que esté administrando bien de venoso esos medicamentos. Indudablemente hay personal de enfermería que puede estar controlando el tiempo, y aquí en enfermería o los médicos trabajamos en equipo de manera que podamos hacer todo ese trabajo de forma conjunta. Es interesante. Entonces, nuevamente, un paciente puede tener un médico que realiza el procedimiento, un médico que es el líder del equipo, su desfibrilador, el monitor cardíaco, una enfermera que se está dedicada al dispositivo mecánico si es necesario, dedicada a la documentación, administra medicamentos, que más o menos entre 5 a 7 personas como mínimo. Ya no usamos esta máscara, pero las menciono porque vean ustedes
la cantidad de problemas que nos generó el COVID y la utilización de estas máscaras con filtros súper especiales, ¿no? Entonces ahora que hay que descargarlo, una diapositiva de una de las alumnas. Un dato muy importante es cuánto tiempo debe durar el masaje. Y esto también nos pone, y vean ustedes las recomendaciones de duración. Hay una larga lista de estudios retrospectivos, algún prospectivo por ahí, pero vean ustedes, cuando el ritmo es cualquiera de ellos, entre 40 a 30 minutos, más de 25 dice acá, en la sistolia 30 a 40 minutos, 48 a 35 minutos para algunos, 45 para otros, pero en conclusión la duración es un factor independiente asociado a peor sobrevida de estado neurológico. Las publicaciones orientan que debe prolongarse más de 20 minutos, llegando a 40 minutos. O sea, la RCP debe hacerse por 40 minutos. En lo referente a calidad, siempre insistir que hay una RCP de calidad, masaje de calidad, ¿no? Y el otro punto es, en caso de paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, conociendo los antecedentes de los pacientes, la recuperación se produce en los primeros 30 minutos, pero la recomendación se debe mantener lo mismo en caso de asistolia, solamente en caso de asistolia no continuar más de 30 minutos, si no ha habido respuesta. Entonces, si están en asistolia 30 minutos, ya no más. Si el paciente tiene ritmo desfibrilable, hasta los 40 minutos entonces, ¿no? ¿Ok? En caso de extrahospitalario, igual manera, dice acá, no continuar más de 30 en caso de asistolia, insiste, ¿no? Debería valorarse el transporte de la pestala de RCP en caso de paro cardíaco presenciado y la recuperación en algún momento, ritmo de fibrilidad inicial, posible causa reversible, y esto en vista de que a veces el paro cardíaco en gente joven, recuperable, entonces uno puede masajear y llegar al hospital. Un buen masaje con desfibrilación, especialmente si ha salido en algún momento, ¿no? Y el otro punto es que si el paro cardíaco es por un problema coronario, el catéter hemocardíaco es inmediatamente para poderlo sacar del paro y poder salir adelante de un infarto de miocardio que está complicado. Duración de la resucitación prehospitalaria, ya hemos comentado eso. 282.000 pacientes en Japón con paro cardiorrespiratorio presenciado. Entonces acá 32.000 personas, 30 días después de su paro cardíaco, tenía una buena función cerebral más del 27%, buena función cerebral promedio 13 minutos, pero lo más interesante es que ellos nos hablan, ¿cierto?, que la duración de la estación no debe ser más de 40 minutos. Tuvo resultados favorables después de 38 minutos de reanimación, o sea, no más de 40. 40 minutos es un punto de corte para los estudios actuales, por lo menos. ¿Y por qué? Porque el hecho de que haya paro cardíaco, no funciona el corazón, no solamente hay periodo de isquemia, sino cuando nosotros masajeamos y sale el corazón empieza a contraerse, hay una sobrecarga de oxígeno y de metabólicas que genera una reperfusión, que genera radicales de oxígeno, cascada inflamatoria, inestabilidad del endotelio, muerte celular y demás, especialmente en el cerebro, ¿no? Y este cerebro sufre porque hay un trastorno de la hemostasia, una permeabilidad endotelial incrementada, resucitación con fluidos, y los cuidados post-RCP, que cuando ya salió, recuperó su función cardíaca espontánea, los cuidados han identificados a encaminar y tratar la causa precipitante, pero especialmente a mejorar la perfusión cerebral, ¿no? La resucitación cerebral en pacientes nos obligan a estar siempre atentos, así no necesita una angiografía coronaria para hacer una angioplastía, porque definitivamente estos pacientes van a ir a la UCI, pero tenemos que estar pendientes si tiene un problema coronario para hacer una angioplastia por ser una causa muy frecuente del paro cardíaco. Y en el manejo del paro cardíaco, vean ustedes, del síndrome postparada cardíaca, el manejo de la valoración inicial, el dolor torácico, si hubo o no, si el paro cardíaco, un EKG, radiografía de tórax, monitorear el EKG continuo, saturación de oxígeno, la presión arterial, Glasgow, una serie de pruebas de glucosa, urea, creatinina, electrolitos y marcadores miocárdicos. Y si es paciente, tiene Glasgow menos de 8 tras 20 minutos de resucitación cardiopulmonar, hay que buscar, si tiene menos de 8, tras 20 minutos hay que estar atento a eso, que hemos quedado que hasta 40 minutos podemos manejar, masajear, pero si sale antes de los 20 minutos, mejor Glasgow va a tener. Entonces, si hay AST elevado, tiene coronariografía, y aún cuando tiene Glasgow menos de 8, igual, si tiene evasión de ST, tiene ángel, y hay que darle hipotermia además.
Y dentro de las cosas que necesitamos manejar una vez que salió el paciente del paro, puse un PCO2 no muy alto, 38-42, porque la alcalosis respiratoria disminuye la perfusión cerebral, saturación de sangre arterial 94-93, una glicemia, si esa célula neuronal, si esos tejidos están hipoxémicos van a sufrir una lesión secundaria. Si hay hiperglicemia que es inflamatoria, igual la frecuencia cardíaca entre 50 a 100 para mantener una buena presión arterial, una presión arterial media alrededor de 100, entre 80 a 100, una temperatura de 37 grados, pero uno podrá provocar hipotermia inducida entre 32 a 34. Entonces, y este es un punto también importante, ¿no? La hipotermia, ¿cuánto es la temperatura ideal que puedo, en las primeras 24 horas de un paciente en paro cardíaco? Si ha desarrollado fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, uno podría mantenerlo aproximadamente unas 24 horas de una temperatura más o menos de 34 a 36. ¿Cuál es la mortalidad cuando se usa la hipotermia terapéutica? Y además entonces es importante. Hay una serie de estudios, vean ustedes, 2018 hacia adelante, que la hipotermia puede ayudarnos a mantener una función cerebral apropiada. Una vez que hubo el paro cardíaco y salió del paro cardíaco, la temperatura hay que controlarla, que no haya fiebre. Si está hipotérmico, mantener 24-48, pero fundamentalmente 24 horas, 24-48 horas de hipotermia y de ir recalentando. Un sistema en forma sistemática a través de métodos más tecnológicos, no con hielo solamente. Y el paciente de 3 a 5 días podría darnos ya una manifestación si no hay reflejo corneal ni pupilar y hay ausencia de respuesta pupilar, si es sí, pobre pronóstico. Esperar unas por lo menos 24 horas y si hay estatus mioclónico, estatus epiléptico, injuria anóxica cerebral importante, el pronóstico es muy pobre. ¿Entiendes? O sea, la presencia de midriasis paralítica, que no hay reflejo corneal, ausencia bilateral y que hay estatus mioclónicos, ¿no? Estatus mioclónicos y eso podría ser de mal pronóstico, ¿no? Y esa es una diapositiva que encontré también entre el pronóstico, neuropronóstico multimodal después de un paro. Inmediatamente el tratamiento la bonificación de la temperatura externa lo más pronto posible, 24 horas, luego el recalentamiento y limitar la sedación y la analgesia cuando sea posible para poder evaluarlo. Tomografía computerizada del cerebro, una resonancia de ser necesario, registrar un electroencefalograma para ver si hay mioclonías o un estatus convulsivo o no convulsivo. O sea, a veces están convulsionando y no hay movimiento muscular. ¿No? Si hay supresión de actividad, estado epiléptico persistente, cómo está el reflejo fotomotor. Entonces, estos son datos importantes, ¿no? Incluye las pruebas diagnósticas para el diagnóstico multimodal dentro de las 72 horas. Siempre decimos a los familiares, tenemos que esperar unos 48 o 72 horas para ver cuánto está quedando de lesión, ¿no? Enolasa cerebral y sérica, fundamentalmente sérica, la enolasa es una prueba que se ha utilizado como pronóstico del paro cardiorrespiratorio. Enolasa cerebral sérica. Fuera del hospital, ¿qué cosas hemos avanzado? Para el paciente que hace paro cardíaco, ¿qué otras opciones hay aparte de lo que hemos conversado? El ECMO, la rehabilitación, en este caso, hacerle a un paciente que no sale del paro basado en equipo de ECMO. Muchos equipos en el mundo están utilizando el ECMO, la prevalencia de rehabilitación cardiopulmonar basada en literatura publicada, solamente en Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, que hablamos de que hay un efecto isquémico en el cerebro, hay una reperfusión que tenemos que cuidar y que probablemente el ECMO nos ayude a eso. Entonces, si el paciente no sale, una opción es la sobrevida al ECMO, ¿no? Ustedes, por problemas pulmonares 73%, pero ¿qué es lo que pasa con el ECMO?
Se recomienda, debe ser considerado como terapia de rescate en la reanimación cardiopulmonar cuando las medidas de reanimación avanzada no han sido satisfactorias o cuando la instalación de un soporte corpóreo permitiría realizar intervenciones como angioplastía o embolectomía. Entonces el ECMO es un ECMO arteriovenoso, sacamos la sangre, se oxigena en un filtro especializado que oxigena la sangre, retira el CO2 y además impulsa la sangre por la arteria. Esa bomba, influjo de sangre, y mientras eso el paciente se está recuperando su cerebro, bueno, el resto de órganos también al recibir un aporte sanguíneo, oxígeno apropiado. Y una serie de estudios de la utilización del ECMO en pacientes en el paro cardíaco extrahospitalario. Y no puedo dejar de mencionar que el ahogamiento es una causa frecuente de paro en nuestro país. Y hay que tener cuidado porque un porcentaje de muertos no solamente es el paciente que se ahoga, sino también el rescatador. Hay que saber que no es el sitio más adecuado que tienen que saber rescatar, tener entrenamiento para ello, porque los rescatistas, la mortalidad, lo primero es seguridad para el rescatista, ¿no? Y luego, una vez que está bien preparado, ¿no? Luego que está bien preparado, la víctima principal de ahogamiento, un rescate de persona a persona dando fue el método más utilizado en el 58%, la resucitación se entrenó inmediatamente al 35.5% y la tasa de mortalidad de los rescatistas fue 13%, similar a la de los pacientes, o pacientes que tuvieron, en este caso, los pacientes que sufrieron el evento, ¿no? Algunos equipos adicionales. Estos son equipos que permiten, cuando ustedes masajean, saber si están masajeando bien y una frecuencia adecuada. La comparación de este equipo manual no ha mostrado mayor diferencia en la mortalidad, pero vean ustedes en el paro extrahospitalario que dice que definitivamente, en conclusión, el uso prehospitalario de esos equipos de RCP mecánico pueden beneficiar al adulto en el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. Este es un trabajo donde se revisó minuciosamente y se están usando equipos como este, ¿no? Son sistemas compresores automatizados que hacen masaje cardíaco en forma efectiva. Vean ustedes, este es un sistema de compresión torácica que hace, y definitivamente una vez que sale el paro, esto no les permite un masaje de calidad, que muchas veces cuando lo hace el ser humano se fatiga, no tiene el complemento necesario, y utiliza el dedo para asegurarse que el borde inferior de la ventosa se encuentra por encima del esternón, ¿no? Entonces se usa y puede ser trasladado al hospital con el masajeador automático, si es que es necesario, ¿no? Compresiones de alta calidad, al bajar escaleras con esquinas encerradas, ven ustedes. Por consiguiente, mis queridos alumnos, espero que no se estén durmiendo. El paro cardíaco es una entidad apasionante que nos obliga a poner atento todas nuestras capacidades, conocimientos de vía aérea, de todo lo que están aprendiendo, el ABCD, el Glasgow, el shock, la insuficiencia respiratoria, para poder sacar adelante un paciente, ¿no? Sistemas de atención primaria deben ser mejor preparadas y eso depende del sistema de nuestro Ministerio de Salud y de los especialistas en emergencia y desastre. Especialmente en sistemas capacitados, en profesionales capacitados en lo que es emergencias prehospitalarias. La población debe ser entrenada también. Entonces, sistema de emergencia prehospitalaria, capacitar, equipamiento y desfibriladores adecuados. Capacitación de los profesionales de salud. Todos los médicos deben tener cada 2 años una certificación que no la tenemos y a veces se olvidan de cómo hacer un RCP. Sistemas de detección temprana, intrahospitalaria, y de tal manera que podamos nosotros detectar electrónicamente cuando un paciente tiene arritmia, cuando un paciente tiene dificultad respiratoria en los sistemas de emergencia y los monitoreos, que ahora hay comunicación entre todo el hospital, en otros países podría ayudar. Coche de paro bien equipado, funcionando el desfibrilador, radicoscopios con pilas y con resucitadores funcionando, tubos endotraqueales varios, hospitales con servicio de cardiología y cateterismo. Hemos visto que eso puede salvar muchas vidas, especialmente si tiene un infarto el paciente. Tecnología avanzada, hipotermia, circulación extracorpórea son opciones. Nosotros tenemos que organizarnos nuestro sistema de atención primaria, nuestro sistema de atención prehospitalaria, para poder entrenar a la gente y luego probablemente estaremos con circulación extracorpórea mucho más
generalizados. Existe la recuperación extracurricular para poblaciones muy delimitadas de nuestro sistema de salud. Cursos obligatorios cada 2 años creo que es una clave, ¿no? La competencia requiere experiencia. La experiencia requiere tiempo, pero el tiempo solo no produce una competencia, porque ustedes tienen que estudiar, prepararse, como estoy seguro que están estudiando en nuestro curso, y espero que les esté enseñando, que estén captando algunos conceptos que van a serles útil para su internado. Hemos hecho un viaje a través del tiempo de todo lo que era el paro cardiorrespiratorio, el doctor Peter Safar, RCP básico avanzado, ECMO, y ven ustedes hasta la desfibrilación, y que como pueden ver se ha avanzado significativamente, pero todavía todo un tramo muy grande para poder mejorar nuestra atención en el paro cardiorrespiratorio. Muchas gracias, mis queridos alumnos. No sé si hay alguna pregunta. No sé si habrá alguna pregunta, mis queridos alumnos. ¿Todo bien? Están durmiéndose, creo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, doctor. Sí, todo bien, doctor. No hay ninguna pregunta entonces, ninguna duda. Entonces eso lo vamos a hacer en la práctica, mis queridos alumnos. Así que espero que podamos seguir conversando y ya a través de Daniel Flores le vamos a informar, bueno, desde ahorita les informo que el grupo que calificó la doctora Lucía tuvo unas respuestas que le envió el doctor Freddy Hermenegildo con algunos errores. Entonces ella ha calificado en 2 preguntas concretamente, 2 preguntas, las cuales vamos a rectificar eso en las notas, de tal manera que el grupo que fue calificado por la doctora Lucía van a tener esas 2 preguntas corregidas. O sea, y vamos a ver, en el grupo el doctor Hermenegildo aparentemente también tiene algún grupo del cual se ha tomado conocimiento de que había un error en alguna suma por ahí, y se van a hacer las correcciones de las notas, y esperemos que todos sigamos bien. Un abrazo para todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, Muchas doctor. gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.